Saludos terrícolas, yo soy Svart y sean bienvenidos a su podcast que no es suyo, es mío. Recuerden que me pueden escuchar en YouTube, Spotify y Google Podcast. También no se les olvide darle like y compartirlo con sus amigues. Y el día de hoy en El Alien Dice les contaré sobre la reencarnación. El caso de 3 niños que aseguraron haber muerto en los atentados del 11 de septiembre, el caso de la egiptóloga Dorothy Eady y las experiencias de Brian Weiss. Pero primero hay que aclarar el concepto de reencarnación. Este concepto hace referencia a la existencia de lo que generalmente se conoce como alma o también se le llama esencia en el ser humano, el cual vuelve una y otra vez a un soporte material, o sea, el cuerpo. Esto quiere decir que, tras la muerte de una persona, una parte de ésta vuelve a la vida, o sea, al mundo físico, a través de la reencarnación. Y bueno, todo esto es en cuanto al concepto, y ahora vamos a escuchar diferentes puntos de vista o explicaciones de acuerdo a diferentes culturas que también me parecieron muy interesantes de mencionarlas en este episodio. Muchas culturas durante la historia han aceptado la idea de la reencarnación. Estas culturas han creído que hay algo más allá de la muerte, es decir, piensan que la vida no acaba en el momento de la muerte física. En todas las culturas hay un punto en común. Los seres humanos abandonan la vida para retornar de nuevo en este mundo. Solo cambia el aspecto, el alma seguirá siendo la misma. En el hinduismo, explica la reencarnación como un proceso de aprendizaje, lecciones que proporciona la Madre Tierra. Es un ciclo sin fin, al cual se le llama la rueda de samsara. Es una especie de vagabundeo, entre comillas, por una vida sin propósito ni sentido, un nacer y renacer marcado por las buenas o malas acciones, el karma de cada alma que todavía no se ha liberado de su peso. Si tus actos son negativos, reencarnarás en cuerpos inferiores como animales o insectos, incluso en una vida desgraciada. No es de extrañar entonces el respeto de un hindú por la vida, especialmente visible en calles y carreteras donde deambulan vacas, perros, cabras, gallinas, etc. Nadie mata a un animal, es por ello que la mayoría de hindús son vegetarianos. Algo también que me llamó muchísimo la atención fue que en algún momento tuve que investigar al respecto de animales desagradables, algo así. Era una tarea de inglés. Y pues yo decidí como que investigar al respecto de las ratas y me llamó mucho la atención que, si no mal recuerdo, es en la India, hay un templo dedicado a las ratas y se me hizo muy interesante cómo respetan esa clase de vida, cómo las alimentan, les dan agua y todo eso. Y pues al contrario de lo que, por ejemplo, veríamos aquí en México y me imagino que en la mayor parte de Latinoamérica, que vemos a estos animales como repugnantes y obviamente tenemos una idea muy diferente a ellos, pero al menos esa parte se me hizo muy bonita de que respetan la vida en general. Y aquí considero también importante mencionar que yo no profeso ninguna de estas religiones que voy a mencionar, ni ninguna en general, y por ende no pretendo imponerles algún tipo de creencia, y es por eso que les presento diversos puntos de vista. Puede ser que alguna encaje en sus creencias o alguna pues los haga pensar un poco o digan, eso está chido, puede ser. Y como siempre les digo, cada quien decide en lo que cree y en lo que no. Todos somos libres, amiguitos. Pero ok, continúo. Siguiendo con estas creencias del hinduismo, también mencionan que solo los que alcanzan la liberación o unión con el estado de conciencia más alto, o sea, el nirvana, y limpian su karma, o sea, todas las consecuencias procedentes de buenos y malos actos, llegan al objetivo final, liberarse de la rueda de samsara, la rueda de las reencarnaciones
para salir del universo material y fundirse con la luz divina que emana de Brahma. Espero haber dicho esto correctamente. El alma universal convirtiéndose en parte de ella. En la antigua Grecia, específicamente, el filósofo Pitágoras afirmaba que si no existiera la reencarnación, la vida desaparecería en su totalidad del universo. De esta forma, Pitágoras podía explicar la gran cantidad de seres vivos en el mundo. En el antiguo Egipto, se pensaba que la reencarnación estaba destinada solo para grandes almas, como las de los faraones. Para que el alma de los faraones pudiera reencarnar, los egipcios prepararon el libro de los muertos, el cual describía los pasajes y obstáculos que debía atravesar el alma después de la muerte para tener éxito. En el África subsahariana, las tribus consideran que los seres humanos reencarnan únicamente en otros humanos. Por esta razón, los miembros tienen la obligación de casarse y tener descendencia para que, de esta forma, los espíritus de los difuntos de esa misma tribu tengan nuevos cuerpos disponibles para poder regresar a la vida. El primer caso es el de Thomas Knowland. La madre de Thomas, Rachel Knowland, asegura que su hijo es la reencarnación de un bombero fallecido durante los atentados de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Todo comenzó cuando le preguntaron al niño qué quería hacer cuando fuera grande, a lo que él respondió, abro una cita, no solo quiero ser bombero, siempre he sido y soy bombero. Solía levantarme por la mañana, ir a trabajar y por las tardes me iba a casa y me quitaba el traje contra el fuego. Se cierra la cita. La madre pensó que estos eran solo juegos de niños, aunque encontró que el nivel de detalle era inquietante. Por ejemplo, el niño mencionó que usaba un hacha para verificar si había fuego detrás de las paredes y para huir si había peligro en el sitio. Pero algo más impactante que esto ocurrió cuando el niño vio una foto del World Trade Center en una revista y dijo lo siguiente, abro otra cita, los hombres malos quemaron estos edificios y la gente tuvo que saltar y no pude evitarlo. Había personas esperando, bomberos esperándome, pero no pude llegar allí para ayudarlos. Se cierra la cita. La madre, al escuchar todos esos detalles, concluyó que alguien había reencarnado en el cuerpo de su hijo y continuó preguntándole cómo había llegado al edificio. Thomas procedió a darle detalles del modelo exacto del camión utilizado por los bomberos en Manhattan, un Ford Johnson R8. Rachel continuó escuchando con atención, ya que en la familia no había bomberos ni nadie que pudiera haber dado detalles de lo que sucedió en los ataques del 11 de septiembre. Con el paso del tiempo, Thomas poco a poco dejó de referirse al tema del bombero, y sus historias se le fueron olvidando. Esto ocurrió a medida que crecía. Existe otro caso, del cual casi no hay detalles o información al respecto, pero se trata del testimonio de otra mujer que llamó a una estación de radio afirmando que su hijo también aclamaba haber sido un bombero que rescató a personas durante los mismos ataques. El niño le había descrito circunstancias muy específicas de ese día tan pronto comenzó a hablar. El niño incluso le dijo que había sido capaz de decidir que ella sería su madre. Decidí añadir este caso aunque fuera muy cortito y como les mencioné casi no hay detalles, pero me llamó muchísimo la atención este último detalle de que el niño dijo que había sido capaz de decidir quién sería su madre. Más adelante escucharán por qué, pero ténganlo en cuenta. Otra madre llamada Lucy también expuso su caso y dijo que su hijo de 6 años también había comenzado a describir lo que sucedió durante ese mismo evento, o sea, el 11 de septiembre, pero en este caso, el niño afirmó ser un trabajador que murió en la tragedia. Cuando se le mostró una foto de las torres, pudo identificar la ventana donde trabajaba y le dijo a su madre lo siguiente, abro una cita, ahí es en donde trabajé, mamá. Mamá, todavía estoy enterrado ahí. Cierro una cita. ¡Uy! Afirmó haber sentido cuando el edificio cayó.
Esto estuvo muy cabrón. Qué culero. Y ahora el caso de Dorothy Louise Eady. Dorothy, mejor conocida como Seti, nació en 1904 y falleció en 1981. Pasó gran parte de su vida cuidando del templo de Seti en Abidos, lo voy a pronunciar así, espero que esté más o menos bien, y también afirmaba que era la reencarnación de una sacerdotisa llamada Bentreshit, amante de Seti, el padre del gran Ramsés II. Su historia comenzó cuando, a los 3 años, Dorothy tuvo un grave accidente en su casa en Londres. Cayó por las escaleras y el médico que acudió a auxiliarla solo pudo certificar su muerte. Pero 1 hora después, la niña había recobrado la vida y estaba jugando sobre la cama. Años más tarde, ella misma afirmaría que alguien regresó del pasado más remoto para revivirla. 1 año después del accidente, en 1908, la niña empezó a tener extraños sueños en los que veía un gran edificio rodeado de columnas y de exuberantes jardines repletos de árboles frutales. Cuando despertaba, les decía a sus padres con desesperación que quería regresar a casa. Sus padres obviamente no entendían nada de lo que había ocurrido y simplemente le cuestionaban a Dorothy cosas que ella no sabía responder. Durante la visita al Museo Británico, acompañada obviamente de sus padres, cuando la familia entró en la sala de antigüedades egipcias, Dorothy corrió a besar los pies de las estatuas. Todos los presentes se quedaron asombrados, mientras que la niña exclamaba que aquella era su gente y que quería regresar a su casa en Egipto. Incluso Dorothy se quedó impactada por su propio comportamiento, hasta que un día, en un periódico local, vio una fotografía del templo de Osiris en la ciudad de Abidos, en Egipto. Lo reconoció de inmediato, puesto que, según ella, era el mismo lugar que recurrentemente aparecía en sus sueños. A los 14 años, tuvo una interesante revelación. Una noche se le apareció una figura vestida con túnica blanca y capa azul. Se trataba del faraón Seti I, el mismo monarca que ordenó la construcción del templo de Abidos. A partir de dicha revelación, la joven empezó a estudiar egiptología con el mismo Ernest Wallis Budge, conservador del Museo Británico, y aprendió a leer jeroglíficos. Durante los próximos 10 años, Dorothy recibía todas las noches de luna llena algunos mensajes por medio de escritura automática, el cual es un tipo de escritura que no proviene de los pensamientos conscientes de quien se encuentra escribiendo. Según ella, los mensajes le fueron dictados por un tal Hor-Re, se escribe H-O-R-R-E, que le reveló quién había sido ella en su vida pasada. Su nombre era Bentreshit, una joven egipcia criada desde los 3 años en el templo de Abidos. Su padre era un militar y su madre una modesta verdulera. Dorothy contrajo matrimonio y ambos se establecieron en El Cairo. Tuvieron un hijo al cual llamaron Seti. Desde ese momento, Dorothy pasó a llamarse Seti, que significaría la madre de Seti. 2 años más tarde, su esposo recibió una oferta de trabajo en Irak, pero Dorothy no quiso acompañarlo, por lo que finalmente decidieron separarse. Seti viajó a Abidos hasta 1952. Llegó una noche de luna llena, entró en el templo, quemó incienso y pasó la noche rindiendo culto a los antiguos dioses. En 1956 fue enviada allí definitivamente para trabajar como delineante. Su trabajo allí consistía en catalogar y traducir los bloques grabados del templo de Seti I, el cual se encontraba en muy malas condiciones. Abro una cita: se me presentaron un montón de fragmentos de piedras escritas. Había más de 2000, unas muy grandes y otras muy pequeñas. El trabajo consistía en copiar las inscripciones, catalogarlas y, cuando era posible, ajustar unas con otras. Cierro la cita. Con infinita paciencia, esta mujer logró reconstruir los 2000 bloques de relieves
que permanecían desparramados por el suelo del templo. Incluso pudo localizar los restos del antiguo jardín que una vez se alzó en el templo y que además había visto tantas veces en sus sueños. Todavía en Abidos continuó recibiendo visitas nocturnas de Seti I. Una de ellas fue el 29 de julio de 1972. El faraón le dijo a propósito de la Atlántida que, abro una cita, cierto día un navegante procedente de la isla de Creta me relató una historia similar. Según este hombre, el mar Mediterráneo fue hace mucho tiempo una gran extensión de tierra que cierto día se hundió. De este continente perdido solamente habían podido salvarse las cimas de las montañas que hoy forman las islas griegas del Egeo. Se cierra la cita y la clase de historia también. 2 años más tarde, el 29 de agosto de 1974, Seti I le habló sobre la vida en otros planetas. Le relató muchos de sus viajes por esos mundos sin especificar cómo llegó hasta allí. Según el faraón, muchos de ellos estaban habitados por seres humanos. Describió estos lugares como ciudades con calles anchas y, abro una cita, cosas metálicas con ventanas y asientos en el interior, pero que no tenían alas ni ruedas. Se cierra la cita. Ok, esto supongo que podrían ser muchas cosas. Un ovni, por ejemplo. No sé en qué pensar con respecto a estas descripciones. Seti murió en Abidos el 21 de abril de 1981. Tiempo antes, había dispuesto que su tumba mirara hacia occidente, donde se ubica el reino de Osiris, para contemplar cada mañana la salida de Re, el dios Sol, montado en su barca sagrada y dispuesto a realizar su travesía diaria por los cielos de Egipto. Y finalmente vamos a hablar del caso de Catherine. El médico y psiquiatra Brian Weiss, conocido por sus creencias en la reencarnación, regresiones a vidas pasadas, progresión en vidas futuras y la supervivencia del alma humana después de la muerte. Un día recibió en su consultorio a una paciente llamada Catherine, porque ésta padecía de fobias, ansiedades y ataques de pánico. En medio de una regresión hipnótica, Catherine comenzó a hablar de cosas que le habían sucedido en 1863. Ella solo tenía 27 años, por lo que el doctor rápidamente pudo intuir que posiblemente se trataba de una reencarnación. Se supone que aquí, que gracias a las regresiones, Catherine pudo identificar muchas de sus vidas pasadas y al mismo tiempo pudo ir sanando todas estas enfermedades o padecimientos que tenía. Tengo entendido que en algún momento, en alguna vida, ella murió ahogada y es por eso que ella padecía de muchas fobias, de ahogarse. Creo que no tomaba pastillas por este mismo miedo y como que vivía en constante verga, me voy a morir. Pero pues descubrió que había muerto de esas formas y por ende padecía estos miedos. Igual yo ya había escuchado algo parecido, no sé si ustedes en algún momento también llegaron a verlo por ahí o a escucharlo, pero se decía o se tenía como que esta creencia de que si tú le tenías miedo o fobia a algo, no sé, por ejemplo, miedo a, no sé, el agua, al mar, es de que en tu vida pasada habías muerto pinches ahogado en el mar. ¿Se imaginan a Joseph Mengele que le tuviera miedo al mar? Ya ven que se supone que ese culero se murió ahí ahogado valiendo verga. Ah, no, le dio un paro, ¿no? Algo así. Bueno, X. Fue un ejemplo muy pendejo, pero se supone que iba más o menos por ahí esa posible explicación a las fobias y también me pareció interesante como esta conexión de esa idea. Las regresiones hipnóticas siguieron ocurriendo semanalmente y la mejoría de la paciente fue cada vez más notoria. Un día, mientras Catherine se encontraba sentada y pasaba de una vida a otra, así brincando, voy a una vida, voy a la otra, le contaba al doctor Weiss lo que veía. Su voz se transformó y le dijo lo siguiente:
Abro una cita. Su padre y su hijo están aquí. Su hijo murió porque tenía las arterias del corazón invertidas. Su alma estaba muy avanzada y su muerte pagó las deudas de ustedes, sus padres. Cierro la cita. Este testimonio, el cual provenía de un sabio, le volvió a cambiar la vida al Dr. Brian Weiss. Los sabios son como ángeles de la guarda que nos guían entre vida y vida, seres que no están dentro de sus cuerpos y que han adquirido tanta sabiduría a través de las lecciones de fe, esperanza, caridad y amor, que cuando mueren no tienen que regresar a este plano en que nosotros vivimos, sino que se dedican a ayudarnos. Y uno de ellos le estaba hablando al Dr. Brian por medio de Catherine. Claramente, Catherine no tenía forma de saber los detalles de la muerte del hijo del doctor. El niño había muerto en 1971, a los 23 días de nacido. Las venas que llevaban al oxígeno a su corazón estaban invertidas, como si su corazón estuviera al revés. Tampoco había manera de que Catherine supiera el nombre del padre de Brian, y aún así se lo mencionó. También aseguró que el nombre de su otra hija, Amy, había sido en memoria de su padre. En todos estos detalles, Catherine había acertado. Brian Weiss decidió escribir todas las experiencias que tuvo con Catherine en el libro llamado Many Lives, Many Masters, y fue publicado en 1988. El libro se convirtió en bestseller y ha sido traducido a 12 idiomas. Ahí les dejo ese dato por si les interesa y por si pueden adquirir ese libro. Desde entonces, Brian ofrece consultas privadas al sur de Miami y sigue cobrando los mismos $200 que cobraba cuando aún no era famoso. Según él, no le importa el dinero ni la fama, ya que su misión es tratar de demostrar que existen más vidas y que la muerte no existe. Brian menciona que no podemos recordar nuestras vidas pasadas porque sería mucho peso para nuestro cerebro. De hecho, en nuestra juventud solo recordamos los momentos claves. Cada ser humano escoge su nacimiento, sus padres y hasta su muerte. Esto es lo que les comentaba con respecto al niño que escuchamos anteriormente, el que había dicho que incluso había tenido la capacidad de escoger a su madre. En estas coincidencias y en varias partes, les juro que cuando estaba leyendo al respecto se me puso la piel chinita. Estas coincidencias, estos aciertos, por ejemplo los de Catherine, están muy extraños y muy interesantes. ¿Se imaginan que alguien que no conocen de nada les comenta ciertas cosas que solamente ustedes saben? Estaría muy intenso. Cada vida es como una escuela y estamos aquí para aprender. Las lecciones son de amor, fe, esperanza y caridad. Aquí abro una cita. Es muy común reencarnar en grupo, y esto tiene que ver con el karma. Al volver una y otra vez con las mismas personas, usted las ayuda a pagar sus deudas y ellos a pagar las suyas. Las almas son siempre las mismas. No creo que haya almas nuevas. Todos hemos venido alguna vez. Se cierra la cita. En algún momento, Brian tuvo el caso de un hombre de negocios latinoamericano quien había tenido una relación tormentosa con una mujer en Luisiana. Descubrieron mediante la hipnosis que él la había matado en 4 vidas anteriores. Después de la regresión, el problema se solucionó. Bueno, ya tan siquiera ya no la va a matar otra vez. Culero de mierda. Aquí se abre una pregunta sobre cuánto tiempo puede haber entre una vida y otra. A lo que Brian responde lo siguiente. Abro una cita. De acuerdo con mis investigaciones, hay gentes que han regresado siglos después de haber muerto. Otras almas han regresado a los 8 meses. Uno muere y a los 8 meses comienza el embarazo. Es más, su bisabuela, por ejemplo, puede ser hija ahora. Cierro la cita. Aquí, con respecto a este párrafo de
que un alma puede regresar a los 8 meses o en, no sé, un periodo más corto de tiempo, se me vino a la mente el ejemplo de, es una película, sé que es ficción, pero me pareció muy interesante desde la primera vez que la vi, la película de Enter the Void de Gaspar Noé. Esta película, si no la han visto, es básicamente como una experiencia extracorporal en donde el protagonista en algunas ocasiones ve todo desde arriba. Es básicamente como si te hubieras drogado, te metes como en la película, es muy psicodélica, muy extraña. A mí me pareció una muy buena película, no sé por si la quieren ver. Va más o menos de la mano de lo que estamos hablando. No les quiero hacer spoiler, pero es muy interesante el final, así que si tienen la oportunidad de verla, pues adelante, tienen la recomendación de Svart. Pero bueno, la quise mencionar porque me recordó a la película, básicamente, a una escena en específico. Pero ok, no les quiero hacer spoiler, repito. Y aquí también Brian hace la pregunta de qué son los fantasmas, y según él son espíritus que no han regresado al cuerpo. Obviamente, antes de ir a otro sitio, ellos vagan de un lado a otro. Hay algunos que no regresan y son los llamados ángeles. Según las creencias de Brian, hay diferentes niveles espirituales de acuerdo con las lecciones de fe, esperanza, caridad y amor que la persona haya aprendido durante su última vida. Los más desarrollados espiritualmente se convierten en ángeles de la guarda y enseñan a otros. Son maestros. Aquí yo tengo una cierta duda o como discrepancia con respecto a lo que dice Brian, o me gustaría saber su punto de vista en cuanto a qué pasa con aquellos espíritus que se encuentran como en conflicto, o lo que generalmente se conoce como aquellos espíritus o almas que no están descansando en paz, por ejemplo, aquellas personas que, no sé, siguen atormentadas, porque ¿cómo explicarías eso? ¿Por qué algunas personas se quedan, por decirlo, atrapadas o no pueden pasar a otro cuerpo? ¿Se explicaría de la misma manera que referente a los actos que hicieron en su última vida? ¿Es por eso que están atrapados? ¿O es por eso que están sufriendo en esa dimensión? No lo sé. También les dejo esa pregunta. También Brian menciona que todas las almas son iguales y no importan ni la raza ni la religión. Es como un todo. Aquí explica como que todos somos parte del todo, como si todos fuéramos uno, y pone este ejemplo de unidad exponiendo el caso de Alemania con referente al Holocausto, que en cierto punto Alemania va a pagar como que ese karma, todo ese daño que le hicieron al mundo como país en general, como en una unión o una sola, no sé, un todo. Me pareció interesante eso también de que unifique todo de cierto modo. Aquí solo como un pequeño paréntesis, concuerdo con las ideas de Brian. Considero que al final, espero, todos vamos a fundirnos en el todo con lo que sea que esté arriba de nosotros o sea superior a nosotros. Les repito, eso espero y eso creo. Bueno, no voy a entrar a detalles. Y todo lo que escuchamos con respecto a Brian Weiss fue parte de una entrevista publicada en la revista Cristina en Estados Unidos. Hasta aquí toda la información. Fue bastante wow. Fue como un viaje psicodélico, así como la película de Enter the Void. Ay, verga. Les repito, yo no quisiera como meterme mucho en no quisiera meterme mucho en religiones, no lo voy a hacer, pero yo tengo como que mis propias teorías, mis propias creencias, que no tomé de ninguna religión ni nada, porque pues por lo mismo de que no leo al respecto, no me gusta leer sobre religiones, pero mientras investigaba los diferentes puntos de vista que vimos en un principio, ciertas cosas como que coincidían en lo que yo pensaba y fue como de, mira, qué chido, no soy la única que piensa así, puede ser que por ahí vaya, no estoy diciendo que tengo la razón absoluta, claro que no,
pero es interesante cuando ciertos puntos de vista coinciden. Igual concuerdo con varios pensamientos de Brian. Siento que, no sé, hasta cierto punto podría ser lo lógico, no lo sé. Es muy interesante escuchar cuando estas personas alegan haber vivido en otra época, en otro cuerpo. Esta onda de las regresiones, espero en algún momento tener la oportunidad de realizarlo, de hacer eso, de ir con alguien que realice este tipo de sesiones. Estaría muy interesante. A mí la verdad me llama mucho la atención y sí me gustaría saber qué fui, ¿no? ¿Qué chingados? ¿Qué hacía yo hace años? ¿Qué fui? Como lo mencionamos en algún episodio con Uros, ¿haber sido vato? No, ya, en serio, estaría chido porque, por ejemplo, a mí me da mucho miedo el agua. No sé nadar. Estoy bien meca, pero sí me da mucho miedo ahogarme. Y es como de, me habré muerto ahogada. La pendeja se habrá ahogado por ahí. Doña pendeja Svart se habrá ahogado ahí con algo. La neta sí me gustaría saber si me morí ahogada, me morí en el mar. No lo sé, estaría padre. Igual no sé cómo explicar esto, se me hace muy curioso, pero como que tengo ciertas inquietudes por visitar algún lugar en específico. No lo sé, siento que al ver fotos de una ciudad, no voy a decir cuál ni nada porque no quiero como que entrar mucho en detalle, porque siento que me van a ver como Patty Navidad 2. Pero no sé, al momento de ver imágenes de la ciudad en cuestión, como que sentía que ya las conocía. Como les digo, tengo como que esta inquietud por visitar ciertos lugares, las calles. Hay algo, no sé, hay algo que no sé cómo explicarlo, pero siento que ya las conozco, como que alguna vez estuve allí o que hay algo que debería ir a ver. No lo sé, eso también es como que, me da un poquito de miedo, no sé, es un sentimiento muy extraño. Pero les repito, espero algún día poder visitar este lugar en cuestión y ver qué pasa simplemente. Quizá descubra algo, quizá no, quizá nunca lo sepa, pero no sé, me imagino que probablemente pude haber vivido ahí, me morí ahí, no lo sé. Pero en fin, creo que ya no tengo más que decir al respecto de este tema. Por último, en la bonita sección de recomendación o aprobado por Svart, ya ni me acuerdo cómo se llama esta chingadera de sección, pero les voy a recomendar una película que va de acuerdo al tema. Creo que es de mis películas favoritas. Se llama I, Origins. El director es Mike Cahill y la película está catalogada como ciencia ficción y romance. Va de un científico que está como hasta cierto punto obsesionado con los iris, con los ojos humanos. Se la pasa investigando al respecto, es científico, por ende es ateo, se enamora de una chica, le pasan como que cosas muy específicas que te llaman la atención y al mismo tiempo te sacan de onda. Es muy bonita, muy espiritual, como les digo, creo que es de mis películas favoritas. No podría decir que mi favorita, la número 1, porque ese lugar la tiene la saga del Señor de los Anillos, pero eso no tiene nada que ver. Ojalá la puedan ver. Está muy bonita. La neta, yo chillé un montón al final. Es como de... Pero sí, espero que la puedan ver. Y ya, hasta aquí el episodio del día de hoy. Les agradezco por escucharme. Recuerden darle like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones en YouTube. Seguir el podcast en Spotify, Wishka, Google Podcast, Deezer y Amazon Music. Me ayudaría muchísimo que le den seguir en todas las plataformas y pues que lo escuchen en la plataforma de su preferencia. En algunas ocasiones se estarán subiendo imágenes referentes al caso en cuestión, así como algunos avisos importantes en las redes sociales como lo son Facebook e Instagram, en todos lados como el Alien Dice Podcast. Pero todos los links estarán abajo en la descripción para que solo le den clic,
Le piquen, le puchen, no les cuesta nada, es gratis. Ahí lo tienen todo bien fácil. No tienen que escribir nada. Y como ya es costumbre, hay episodio todos los días. Iba a decir lunes. ¿Qué pedo? Los días jueves, lunes no, jueves a las 4 de la tarde, hora México del centro. Y recuerden, taparse el anito, usar gorritos de aluminio, evitar que los grises los chupen para arriba y cubrir sus cámaras. Adiós, bye.